porque Arcopongo es una zona en que recurrentemente se han producido hechos ilícitos, violencia, lesiones, muerte, ¿no es cierto? Y eso no puede ser. También se ha denunciado por el delito de asesinato. Entonces todo esto está en investigación. Sí, se han denunciado a varias personas. No sabemos la intención cuál es. Consideramos que para nosotros es un avasallamiento a los territorios de la primera sección municipal. Las autoridades competentes mineras han demostrado de que ellos nunca han tenido y no lo tienen. O sea, en realidad no tienen nada que hacer con nuestras comunidades. Y lo que ha sucedido este último ha sido básicamente una actitud de avasallamiento, porque la cooperativa Uyacaya no tiene la titularía, pero es un enfrentamiento entre personas que no tienen la titularía por una disputa. Ahora no podemos tener esa libre transitividad, estamos cerrados. ¿Cómo podríamos sacar nosotros? Porque si ellos están armados, si nosotros vamos a ir, nos van a meter bala. Nosotros estamos en estado de emergencia, nos hemos recorrido, no hay enfrentamientos por ahora. Ellos están acampados en nuestra sede social. Nosotros vamos a convocar a un ampliado de emergencia. Pero la cotización estable del oro está generando una ambición desmedida. Incluso hemos ubicado que hay personas que son socios de 3 cooperativas y son unipersonales. Entonces nuestro instructivo a la policía es que, aparte de garantizar una normalización de Arcopongo, lo que tenemos que garantizar es que esa normalización sea sostenible. Bueno, pero quien estuvo en el lugar, quien vio todo lo que ha estado sucediendo es el defensor del pueblo. Y me voy rápidamente hasta la capital. Defensor, buenas noches. Gracias por aceptar este contacto desde Sucre. Buenas noches, Priscila. Saludos a la audiencia. Defensor, según la información que llega del lugar, comunarios han informado que hay tensión todavía en la zona. Es más, se decía que no se garantizaba el inicio de clases el lunes por la preocupación de posibles enfrentamientos en Arcopongo, una situación que todavía no se ha controlado. Ha podido haber una pacificación del lugar gracias a la presencia de la policía boliviana. Es entendible que tras hechos que se van sumando en varios años, el año 2014 hubo también un enfrentamiento donde hubo también 2 fallecidos. Así que tras este nuevo incidente es la otra parte la que habría sido la que sufre la pérdida de alguna persona. Hay un problema arrastrado en el ámbito de la jurisdicción administrativa minera que data del 2012, cuando se niega a Uyacaya Condoriri las explotaciones de cuadrículas mineras, y hay un trámite que está en curso de parte de las otras 5 cooperativas de Arcopongo. Hay una situación que ha anunciado también la autoridad AHAM, y ante esta situación hay un ultimátum que dan los de las 5 cooperativas a los de Uyacaya para que estos últimos se retiren. Este panorama se torna complejo porque actualmente los de Uyacaya se encuentran en un lugar desplazados y también vulnerable, porque se tornarían en un blanco fácil ante una posible incursión o un enfrentamiento. Ahora, defensor, ¿existe avasalladores? Porque esa es una de las denuncias también. Y si estas personas estarían armadas. Efectivamente, por como se ha recabado testimonios en esta inspección que se realizó, hubo utilización de ambos lados de metralletas, y todo esto se ha estado repitiendo durante las noches como una amenaza o señal de presencia para mantener los lugares que están siendo tomados por diferentes cooperativas. Y efectivamente lo que se ha
verificado también es que los heridos son por impactos de bala que confirman esta presencia. Ahora, defensor, ¿cuáles son las acciones que se están tomando? Entendemos que la Defensoría ha sido parte de esta convocatoria, diálogo y acercamiento, pero si estamos hablando de personas armadas, heridos con arma de fuego, un muerto y esta amenaza constante, ¿cuál debería ser la situación o determinación de las autoridades? Va a ser muy importante que los que son dirigentes de ambas partes puedan tener la responsabilidad para con sus bases y transmitir desde el ámbito legal todas las posibilidades reales que se tienen de un fallo de parte de la AJAM. Lo que también tiene que exigirse de AJAM es que se pronuncie sobre los trámites que tienen las 5 cooperativas de Arcopongo respecto a la legalidad de sus explotaciones de cuadrículas. Esto podría ayudar a dilucidar esta problemática. ¿En manos de quién específicamente está, defensor? ¿Del Ministerio de Minería, Comibol? ¿Quién debería definir esto? La autoridad dependiente del Ministerio de Minería. Lo que sí ha hecho la parte representativa de las cooperativas es respaldar a las 5 cooperativas de Arcopongo y negar derechos y personería a la cooperativa Yacaya Condorire. Defensor, según los reportes que usted tiene, usted que ha visitado la zona, ¿cuál es la realidad que está viviendo la comunidad? Nos preocupan mucho los niños, las mujeres. Hay una situación muy delicada porque, de acuerdo a lo que se ha recabado en testimonios, inclusive estas amenazas y estos hechos de violencia para irradiar temor de una parte con la otra ha implicado la violación a mujeres y la amenaza hacia los niños de cada una de las partes. Así que están estos grupos vulnerables expuestos en este escenario de violencia y lo que ahora se tiene que evitar es que un enfrentamiento pueda precisamente cobrar víctimas en estos grupos etarios y de género. Ahora, en los días que se dio el enfrentamiento y se conoció todo, sí se había enviado efectivos policiales. ¿Usted sabe cuántos hay en el lugar para evitar este tipo de enfrentamientos? Están 35 efectivos policiales desplazados en diferentes ubicaciones. Se estima que esto puede ser rebasado si es que los descontentos y las arengas puedan llevar a pensar que esto es un tema de imponerse por la fuerza. Hay un antecedente que se repite en estas fechas, precisamente en vísperas de las fiestas julianas, es que al ver que están en festejos, una de las partes incursiona en territorios de la otra y se generan estos episodios. Los meses de julio y agosto de cada año han tenido estos rebrotes. Bueno, qué lamentable definitivamente que se esté viviendo este momento de tensión, pero quiero aprovechar este contacto con usted, defensor, su visita a Sucre también por un caso que está haciendo seguimiento a la Defensoría de una mujer que tenía que interrumpir el embarazo por un problema congénito. A ver, cuéntenos un poquito, por favor, defensor, ¿de qué trata? De acuerdo a la reglamentación técnica que ha emitido el Ministerio de Salud,
respecto a la aplicación de una sentencia constitucional, la 206/2014, referida a las interrupciones legales de embarazos por situaciones atingentes a la salud de la gestante u otras, es que se presentó una situación en la que una mujer ya con 21 semanas de embarazo, donde se diagnosticó por los hospitales de Chuquisaca que no tenía cerebro y que no había posibilidades de que el niño pudiera vivir en el vientre de la madre, se tomó la decisión por los padres del gestado, del feto, de interrumpir acudiendo a esta normativa. Esto fue negado por una junta médica del Hospital Jorge Mendoza y tuvieron que acudir a otro nosocomio para recién activar esta atención médica. Esto implicaría dos situaciones. Una, que se estaría incumpliendo una normativa que resguarda la salud de la mujer gestante, y por otra parte que se estaba poniendo en riesgo a la misma persona. Esto implicaría posibles responsabilidades si se confirmaran estos hechos. ¿Y cómo está la mujer en torno a este tema? Me imagino que es una situación muy delicada. Ya otra clínica pudo atenderla, se restableció su salud, y la gran preocupación de ella fue porque quienes habían negado esta atención habían confirmado las posibilidades y los riesgos que tenía la señora de poner en riesgo su vida. Ahora, defensor, ¿esto tiene que ver también con la objeción de conciencia de los médicos? ¿Alguno de ellos habló sobre esto? No fue por esa fundamentación la negativa. Arguyeron que debería haber una orden judicial. Entonces, esto es lo que contraviene el reglamento técnico de esta sentencia constitucional en su aplicación. Y de otra parte, si fuera un centro el que tiene un médico que tuviera una objeción de conciencia, este centro tendría que tener el personal suficiente, contemplando profesionales que sí estén dentro de la línea de atención en cumplimiento de esta reglamentación. ¿Qué es lo que se está sacando como mensaje de este caso? ¿Hay vacíos legales? ¿Hay falta de conocimiento de la norma? ¿Qué es lo que observa la Defensoría del Pueblo? Por aplicación de la ley de la Defensoría del Pueblo, lo que tendríamos que hacer es un recordatorio de deberes legales, de aplicación de este reglamento técnico de la sentencia constitucional 206/2014. Defensor, sigo aprovechando, por favor, este contacto. Nos parece muy importante tener al defensor del pueblo, David Tezanos, con nosotros desde la capital. Y está a poco de Potosí. Estamos muy cerca a Potosí. Y queremos conocer un poquito cuál es el concepto del defensor en torno a lo que está pasando. A pocos días del 6 de agosto, este ambiente político se está caldeando mucho rumbo a que la gente de las plataformas ciudadanas se organizan para ir al 6 de agosto y desfilar con gritos de 21F, defendiendo el 21F, defendiendo el Bolivia dijo no. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo usted está haciendo seguimiento, defensor? Hay que pensar que este derecho a la protesta, y mucho más si está anunciado, debe ser respetado. El llamado también a quienes forman parte de estas movilizaciones es el respetar el derecho de terceros y de que estas movilizaciones sean pacíficas. Eso quiere decir, defensor, que la gente que quiera trasladarse con Bolivia dijo no, 21F y demás, tienen toda la garantía de hacerlo siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. ¿Es así?
es lo más apropiado. Defensor, en algún momento el subcomandante de la policía dijo que no iban a permitir este tipo de movilizaciones. Luego fue el propio ministro de Gobierno quien garantizó que sí se iban a permitir y que se ha malentendido las palabras del subcomandante. En torno a esto, ¿qué puede decir usted? Aparentemente hubo una lectura que tenía como preocupación el mantener el orden público. Creemos que por cómo se han dado diferentes intervenciones de parte de estas plataformas, no hay una situación que deba alertar en ese sentido. Defensor, ¿qué le dice usted, por ejemplo, a la gente del MAS? Mucha gente de los cocaleros y sectores han anunciado que no van a permitir que ellos desfilen, que ellos griten Bolivia dijo no o que defiendan el 21F. Es más, dirigentes en Santa Cruz decían los vamos a sacar a chutazos. ¿Qué le dice a estos dirigentes del MAS? Habría que ver otros episodios en los que una u otra posición sobre esta temática ha hecho ver su capacidad de convocatoria, de movilización, y esto es lo más positivo. Si ambas partes sobre esta problemática pacíficamente se presenta y muestra su apoyo en forma pacífica, dará un mejor ejemplo de conducta y una mayor moral a la otra parte. Muchos políticos, asambleístas también del movimiento al socialismo dijeron que los actos del 6 de agosto no deberían ser utilizados para este tipo de actividades políticas. ¿Es así, defensor, o esta fecha tan importante para los bolivianos puede ser también como una forma de expresión en torno a lo que uno cree y lo que uno quiere en el caso de las plataformas? Habría que ser lo más amplios posibles. No hay una fecha a la que se pueda delimitar una manifestación o una expresión sobre asuntos políticos. Esto hay que dejar en decisión de las personas que estarían interesadas en movilizarse, convocarse, y debe hacerse de la forma más respetuosa y tolerante del opinión del otro. Defensor, en torno a los derechos a la libre expresión, ayer la Iglesia Católica, en realidad directamente Monseñor Jesús Juárez, y seguramente hoy usted lo ha escuchado también, hablaba sobre el 21F y decía que el gobierno debería respetar el 21F y respetar la decisión del pueblo. Hoy el ministro Zabaleta decía que si él había dicho eso, debería dejar la sotana y ponerse un traje político y debatir a nivel político. ¿Usted cree que a ese nivel Monseñor Jesús Juárez no puede emitir un criterio de esa naturaleza siendo parte de la Iglesia Católica? Hay posiciones en las que se termina asumiendo posición de parte con una u otra posición política, así que si acá rayamos el escenario en cuanto a un sí o a un no en una elección que hubo en una fecha pasada, estaría en el tomar una línea política. Sin embargo, hay que ver que lo más responsable es que en esto hay acciones legales que se han interpuesto, hay que estar a las resultas de esto y no deberíamos llamar a escenarios de mayor confrontación. Lo que tendríamos que hacer es más bien llamar al respeto, a la tolerancia, y hay una situación jurídica que analizar. No es el órgano ejecutivo el que ha establecido el fallo sobre la repostulación, sino el Tribunal Constitucional Plurinacional, y tendría que ser a través de recursos legales que se pueda hacer que esto pueda ser revertido.
En todo caso, el llamado es a que impere la legalidad a través de recursos o mecanismos legales. Se está acudiendo a la CIDH y esto debería ser la línea jurídica de análisis. Defensor, pero en esta línea los sacerdotes, los obispos, la Iglesia Católica, ¿no debería pronunciarse sobre temas políticos, 21F, referéndum, este tipo de cosas? Hay diferentes momentos históricos en los que la Iglesia ha tomado parte. Hay que ver este tema también con una lectura histórica, así que si se va a tomar parte con una u otra posición, esto tiene sus riesgos. Hay dos gruesos de población que han estado con una u otra posición política en esta temática y esto compromete sensibilidades con una y da la espalda a otra desde una posición de lo que es el rol de la Iglesia. No sería lo más apropiado tomar partido por ninguna, porque es incurrir en una situación de voto ciudadano y la Iglesia no tiene abierta una posición política. En ese sentido, lo más apropiado es llamar al entendimiento, no asumir o tomar una posición. O sea, lo que dijo el ministro Zabaleta hoy sobre Monseñor Jesús Juárez, que si va a hablar de política se quite la sotana, ¿es correcto? ¿Así debería ser? En un ámbito ya más concreto, efectivamente no correspondería a la Iglesia Católica tomar posición política en temas como este. Defensor, quiero cerrar esta entrevista con un mensaje suyo, por favor, para opositores, oficialistas, para todos los que se están organizando para ir el 6 de agosto hasta Potosí, donde los potosinos quieren celebrar el 6 de agosto y recibir esta fiesta patria. ¿Qué les dice a todos, a los que están en contra y a los que están a favor? Estamos en un momento en el que hay que reflexionar sobre el respeto, la tolerancia al otro, a superar situaciones complejas de forma pacífica y democrática, valorar la democracia que vivimos y en ese orden de cosas de poner actitudes que puedan llevarnos a enfrentamiento entre un pueblo hermano. Le agradezco muchísimo, defensor, por haber estado con nosotros. Lo dejamos descansar. Y está haciendo frío en la capital. He estado viajando por toda Bolivia estos días y la verdad estoy siguiendo una lectura de la temperatura. Yo estimo que estamos en un clima templado. Bueno, muchas gracias, defensor, por este contacto desde la capital para todo a pulmón. El defensor David Tezanos. Buenas noches.